lo que es el sistema cardiovascular, el cual va a incluir básicamente el corazón y los vasos sanguíneos, ¿no? Y este sistema está estrictamente relacionado con el bombeo y la circulación de la sangre por todo el organismo, incluido el punto más alejado del cuerpo, venciendo la fuerza de gravedad, para lo cual tendremos que ver las consideraciones anatómicas que presenta nuestro sistema cardiovascular para poder ejercer tal función. Como sabemos, los vasos sanguíneos van a constituir una especie de sistema cerrado de conductos, ¿no?, que van a transportar la sangre del corazón a los tejidos y en viceversa. Conforme conforme nosotros nos alejamos de nuestra bomba mecánica central, ¿no?, que vendría a ser el corazón, los diferentes vasos sanguíneos presentan variaciones en su capa muscular, lo cual le permite regular el paso de sangre de acuerdo a las necesidades que presenten los tejidos, ¿no? Y esto también es motivo de análisis en esta clase. Entonces, a manera de síntesis, en esta primera parte del capítulo del sistema cardiovascular, hablaremos de las consideraciones anatómicas de tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. Asimismo, tocaremos o repasaremos el tema de potencial de acción de las células miocárdicas, tanto ventriculares, auriculares, como las del sistema de conducción, y también hablaremos del sistema de conducción del corazón, así como su potencial de acción, que si bien ya lo habíamos visto anteriormente, nos va a servir como un repaso, ¿no? Bueno, el corazón es un órgano muscular hueco que hace las veces de una bomba, y básicamente su función es recibir y expulsar sangre a través de los vasos sanguíneos. Para realizar tal función, cuenta con cámaras receptoras que se conocen como aurículas, donde la sangre llega a través de las venas, y cámaras expulsadoras, que son los ventrículos, donde la sangre sale a través de las arterias. Sabemos que sale a través del tronco pulmonar de la arteria aorta, ¿no? Bueno, la ubicación anatómica, esto lo van a ver en Anatomía 2. Sé que todavía no llevan el curso, por eso seré bastante conciso. El corazón se ubica dentro de la caja torácica, en un espacio que está situado entre ambos pulmones, en lo que se denominamos mediastino medio, ubicado sobre el músculo diafragma, por delante de la columna vertebral y detrás del esternón. El corazón lo ocupa la parte media y cierta parte inferior del mediastino. Presentas movilidad durante el proceso de respiración, porque el mismo hecho que les acabo de señalar, que se encuentra ubicado entre los pulmones. La forma es de aproximadamente una pirámide invertida, con una base y un vértice. El corazón asimismo se proyecta dorsalmente sobre las vértebras torácicas T5 y T8 y presenta cierta plasticidad, cierto pleomorfismo ante la entrada y salida de la sangre. Como les había señalado, el corazón actúa como una bomba que tiene cámaras receptoras y cámaras expulsadoras. Las aurículas son dos sacos receptores que se sitúan por detrás de los ventrículos. A ver, déjenme activar el boom. Por detrás de los ventrículos, estos son los ventrículos, ¿cierto? Y son los que se encargan de recibir la sangre que llega a través, por ejemplo, la aurícula derecha llega a través de ¿qué? De la vena cava superior y de la vena cava inferior. Y de la aurícula izquierda a través de las 4 venas pulmonares, 2 venas pulmonares derechas, 2 venas pulmonares izquierdas.
Acá una consideración importante. Mire, generalmente las venas se les denota con un color azul, puesto que estas tienden a transportar sangre desoxigenada. Pero si ven las venas pulmonares de la aurícula izquierda, las han colocado de color rojo. Esto es porque las venas pulmonares transportan sangre oxigenada, es la única excepción. No se olviden, las venas pulmonares transportan sangre oxigenada, porque estas venas pulmonares vienen de los pulmones, donde se ha hecho una difusión, donde el oxígeno ha ingresado a esta sangre y ha salido el CO2, y se ha liberado CO2. ¿Está bien? Las aurículas están separadas por un tabique o un septum interauricular, acá. Y el grosor de las 4 cavidades varía en función a la función que realiza, ¿cierto? Esto es bastante deducible, ¿no? El grosor de las 4 cavidades que les acabo de señalar va a variar de acuerdo a la función que se realiza. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo tiene la pared más gruesa, debido a que debe bombear sangre a presiones muy altas y enviarlas a casi todo el cuerpo. Recordemos que el ventrículo izquierdo nace la aorta. ¿Está bien? Pero no por eso debemos subestimar el grosor de las otras capas. También señalar de que la mayoría de personas cree que el corazón está al lado izquierdo del tórax porque allí es donde se percibe el latido. De hecho, aproximadamente una tercera parte del corazón está en la parte derecha del tórax. En circunstancias normales, los latidos se sienten en el lado izquierdo porque la punta del corazón, el ápex, esta parte de acá, golpea la pared del tórax por debajo y hacia afuera del pezón izquierdo. Es por eso que la orientación del corazón es hacia abajo y hacia la izquierda con respecto a un plano medio. Por eso en este gráfico lo están representando como lo estoy señalando. Hacia abajo y hacia la izquierda del plano. O sea, sí. Una especie de dirección. De esta dirección, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que estudiar las cavidades cardíacas para poder entender el ciclo cardíaco. De antemano señalar que el corazón presenta tabiques internos, lo cual lo divide en 2 mitades. Por ejemplo, acá vimos el tabique interauricular que divide la porción superior en una aurícula derecha y una aurícula izquierda. El corazón derecho, es decir, la aurícula derecha, la parte derecha, la hemiparte derecha del corazón, recibe la sangre venosa de todo el organismo. Acá nosotros estamos viendo la aurícula derecha. Esta es una imagen de una aurícula derecha diseccionada, ¿no? Entonces la aurícula derecha recibe la sangre venosa de todo el organismo. Quedémonos con esa parte. Y bombea los pulmones, es decir, esta sangre desoxigenada la va a bombear a los pulmones a través del tronco pulmonar y las arterias pulmonares derecha e izquierda para que se llenen esta sangre venosa y se libere el dióxido de carbono, las altas concentraciones de dióxido de carbono que presenta este tipo de sangre. Entonces, por otro lado, si la aurícula derecha recibe sangre venosa, la parte izquierda recibe sangre oxigenada o arterial de los pulmones por medio de las venas pulmonares, ¿cierto? Y las bombea hacia todo el organismo. Las aurículas, como mencioné, están separadas de los ventrículos. Acá están las aurículas. Están separadas de los ventrículos por lo que se denominan válvulas auriculoventriculares. Y los ventrículos están separados de sus arterias. Bueno, en el caso del ventrículo derecho del tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo de la aorta, de la arteria aorta,
por medio de las válvulas sigmoideas. ¿Está bien? No olvidar eso. Las aurículas se encuentran separadas entre sí por un tabique interauricular. Acá podemos ver el septo interauricular, que es el que está denotado con el número 2. Pero en la vida fetal, debemos recordar esto, por embriología, existe comunicación por medio de lo que se denomina el agujero botal, el cual se cierra al momento del nacimiento. No obstante, este cierre generalmente se tiende a presentar anomalías. Es por eso que el incorrecto cierre del agujero botal, representa una de las principales anomalías congénitas. Pero este agujero botal, cuando se cierra al momento del nacimiento, deja como rezago una depresión que se llama la fosa oval, que es representado por el número 3. Y alrededor de la fosa oval hay una estructura fibrosa en forma de media luna llamada anillo de Biossens. Bueno, en este caso nosotros no lo estamos viendo. Y los ventrículos, bueno, ya lo había señalado, están separados por el tabique interventricular, ¿no? Pero bueno, analicemos ahora esta imagen. En primer lugar, nosotros habíamos señalado que la aurícula derecha recibe sangre venosa de todo el organismo. Por ende, acá podemos ver las venas cavas. La sangre venosa la van a recibir por medio de la vena cava superior, de la vena cava inferior y el seno coronario. Acá nosotros podemos ver como número 1 la vena cava superior, número 4 la vena cava inferior. ¿Está bien? Y en el número 5 vemos el orificio del seno venoso coronario. Te habíamos señalado también que la fosa oval es la representación en el adulto del agujero oval embrionario. Asimismo, señalar que a pesar de que el aurícula derecho, también denominada atrio derecho, es ligeramente mayor que el izquierdo, las paredes de estas son más delgadas, ya que la presión en el lado derecho del corazón suele ser menor que en el lado izquierdo. Asimismo, el atrio derecho o la aurícula derecha presenta una extensión, un apéndice también se le dice, que es la orejuela derecha, que es lo que vemos con el número 9. ¿Está bien? Que parece una bolsa, ¿no? Otras estructuras que podemos destacar, bueno, esto ya lo van a ver en anatomía, ¿no? Solamente se los menciono, son los músculos pectinados de la aurícula derecha. Vemos la valva septal de la válvula tricúspide. Les había señalado de que los ventrículos, las aurículas están separadas de los ventrículos por las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? No olvidar eso. Acá tenemos un ventrículo derecho abierto, ¿cierto? Y acá vamos a ver, en primer lugar, el número 1, lo que es la válvula tricúspide. Tricúspide significa que tiene 3 valvas. 3 valvas, algo así. ¿Está bien? Tiene una valva anterior, una valva posterior y una valva septal, como lo dice. Entonces, ¿qué es lo que realiza la válvula tricúspide? La válvula tricúspide va a delimitar y separar el espacio auricular con el espacio ventricular. ¿Está bien? Asimismo, nosotros tenemos a las cuerdas tendineosas. Las cuerdas tendineosas con número 2. Las cuerdas tendineosas van a conectar a los músculos papilares, que están representados con el número 3. Aquí están los músculos papilares. A las valvas de la válvula tricúspide o de la también denominada atrioventricular. Durante la contracción, ya hablando propiamente dentro del ciclo cardíaco, durante la contracción del ventrículo derecho, las cuerdas tendineosas evitan la eversión de las válvulas hacia el atrio derecho. Si existe un proceso de eversión, significa que no va a haber un correcto paso de la sangre de las aurículas al ventrículo.
o la sangre que pasa al ventrículo puede regresar a las aurículas, y eso puede generar un defecto durante el ciclo cardíaco. Entonces, las cuerdas tendinosas que se unen a los músculos papilares van a asegurar y evitar la eversión durante el ciclo cardíaco de las valvas de la válvula tricúspide. Asimismo, también podemos ver al septo interventricular, denotado con el número 6. Todo este fondo muscular es el septo interventricular, que señalan que podemos dividirlo en tres partes, ¿no? 2/3 del septo interventricular se dicen que presenta una porción muscular, mientras que el tercio final es una porción membranosa. Está bien, no olviden eso. Y señalar también que el defecto del septo interventricular es el defecto cardíaco congénito más frecuente. Aparece generalmente en la región perimembranosa del septo, justo por debajo de las válvulas tricúspide y mitral. Este defecto produce una derivación de izquierda a derecha de la sangre y puede provocar insuficiencia cardíaca congestiva. Esto ya lo van a precisar más en lo que es patología cardiovascular. Por otro lado, nosotros también tenemos lo que es la válvula pulmonar, que presenta la válvula semilunar anterior, la válvula semilunar derecha e izquierda. Esta válvula pulmonar delimita el espacio entre el tronco pulmonar y el ventrículo derecho. Es decir, cuando la sangre venosa que se ha acumulado en el ventrículo va a pasar hacia el tronco pulmonar y luego hacia las arterias pulmonares y luego hacia los pulmones, tiene que abrirse esta válvula pulmonar. Y es allí donde radica su importancia, porque un defecto en esta válvula puede desencadenar un flujo anómalo de la sangre venosa. ¿Está bien? En esta tercera imagen estamos viendo acá lo que es un ventrículo izquierdo, el cual lo han diseccionado, ¿no? En este ventrículo izquierdo, en primer lugar, vamos a ver la orejuela izquierda con número 1, un apéndice de la aurícula izquierda, al igual que como vimos la orejuela derecha, ¿no? Si se acuerdan. Vemos la válvula mitral, que tiene dos valvas, la válvula posterior y anterior. ¿Qué hace la válvula mitral? ¿Qué es lo que hace? Va a delimitar el espacio entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. También nosotros acá podemos ver lo que es el músculo papilar anterior y las cuerdas tendinosas. Ya les habíamos señalado qué es lo que hacían las cuerdas tendinosas. Evitaban la eversión de las valvas de la válvula, bueno, en este caso de la válvula mitral, ¿no? Y las cuerdas tendinosas se conectaban al músculo papilar. Acá vemos las venas pulmonares izquierdas, que es de donde se recibe la sangre oxigenada de los pulmones, que luego va a pasar al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a ser bombeado por medio de la aorta, del arco de la aorta, hacia todos los tejidos, hacia el tejido más periférico del organismo. Tenemos un ligamento arterioso que conecta el tronco pulmonar, el tronco de la aorta, el arco de la aorta con el tronco pulmonar. Y finalmente el arco de la aorta, ¿no? El ventrículo izquierdo, como les había señalado al inicio de la clase, es significativamente más grueso que el ventrículo derecho. Contiene dos músculos papilares en los que se insertan las cuerdas tendinosas, ¿no? Que se unen a las valvas de la válvula mitral. Los ruidos cardíacos, los vamos a ver en la siguiente clase, están producidos por el cierre de las válvulas. El primer ruido cardíaco lo provoca el cierre de las válvulas tricúspide y bicúspide, ¿no? O mitral.
La válvula mitral también se le llama bicúspide. Y mientras que el segundo ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, no olvidar eso. Dentro de alguna notación clínica podemos señalar que, puesto que las presiones que debe soportar la válvula mitral son bastante elevadas, esta válvula es la que se ve con mayor frecuencia afectada, en lo que se denominan las valvulopatías. Por ejemplo, la estenosis mitral, es decir, el estrechamiento, puede impedir el flujo de sangre desde el atrio izquierdo, la aurícula izquierda, hacia el ventrículo izquierdo, provocando una dilatación del atrio izquierdo. La insuficiencia mitral suele deberse a alteraciones de las válvulas, a la rotura o a la fibrosis del músculo papilar o a la rotura de las cuerdas tendinosas. ¿Está bien? Bueno, y acá nosotros vemos ya una aurícula y un ventrículo izquierdo, ambos seccionados, ¿no? Podemos volver a ver la orejuela izquierda que habíamos visto previamente. Vemos con el número 6 la arteria pulmonar izquierda. Esta es la arteria pulmonar, este es el tronco pulmonar. El tronco pulmonar se deriva en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Vemos la válvula aórtica que delimita el ventrículo izquierdo con la arteria aorta, ¿cierto? Que presenta 3 valvas. Una válvula semilunar izquierda, una válvula semilunar derecha y una válvula posterior. Asimismo vemos la válvula del agujero o el foramen oval con el número 5, que ya les había señalado que es un rezago del agujero de Gotalno. También les había señalado que el atrio izquierdo era más pequeño que el atrio derecho, pero sus paredes son más gruesas. La sangre oxigenada de los pulmones pasa hacia el atrio izquierdo por medio de las venas pulmonares, que acá las podemos ver. La mayor parte del septo interventricular, les había dicho que 2/3 del septo interventricular era muscular, pero la porción más superior es la membranosa y constituye con mayor frecuencia los defectos del septo interventricular. Y bueno, acá podemos ver de cierta forma el esqueleto fibroso del corazón, parte del esqueleto fibroso del corazón y las válvulas, ¿no? Ya para hacer como una especie de recordaris. En primer lugar, en el número 1 vemos la válvula pulmonar, que delimita el ventrículo derecho con el tronco pulmonar, y vemos que presenta 3 valvas, ¿cierto? La válvula semilunar anterior, derecha e izquierda. Luego tenemos la válvula aórtica, que delimita el ventrículo izquierdo con la arteria aorta, que también presenta 3 valvas, semilunar derecha, izquierda y posterior. Luego tenemos con número 3 la válvula mitral o bicúspide, que delimita la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y que presenta 2 valvas, una anterior y una posterior. Y finalmente tenemos a la válvula tricúspide con el número 7, que está constituido por la válvula anterior, septal y posterior y que delimita la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Bueno, la parte del trígono y el esqueleto fibroso no lo detallo más porque eso ya es estrictamente parte de anatomía y ya lo verán, ¿no? Bueno, pero eso Willington. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es, cómo es que se da la circulación. ¿Me permiten un minuto, por favor? Cuesta ahora es con despe. Puedes juntar la rama para reciclar a una docena completa de ellos. Bueno, ahora vamos a ver un poco más de cómo es la circulación en el corazón. En esta bomba, ¿no? Ya les había señalado que la sangre oxigenada llega desde las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda
de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a la aorta y la aorta logra de cierta forma impulsar toda esta sangre oxigenada hacia todos los tejidos, ¿no? Incluso hasta el tejido más periférico, ¿no? de nuestro organismo. Entonces la circulación sanguínea de cierta forma la podemos definir como el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Y este flujo sanguíneo se desplaza desde áreas de mayor presión a las de menor presión, no olvidar eso. Y la circulación en el caso del ser humano es cerrada, es completa y es doble. Lo voy a colocar acá. Es cerrada, es completa y es doble. ¿Qué quiero decir con cada uno de estos conceptos? Cerrada porque la sangre circula dentro de un sistema cerrado de vasos sanguíneos y las arterias se comunican con las venas a través de los capilares. No es como, por ejemplo, los insectos, ¿no? Que toda su hemocele circula en toda su cavidad. Por el contrario, acá tenemos vasos sanguíneos cerrados. Es completa porque no existe mezcla de sangre arterial, o sea, sangre oxigenada, con la sangre venosa, que es la poco oxigenada. Y es doble porque la sangre fluye en dos circuitos, por medio de una circulación mayor y una circulación menor. Entonces vamos a ver primero esta gráfica para hablar esto de circulación mayor y menor. Nosotros sabemos que en los capilares es donde se va a dar lo que se denomina la difusión de los nutrientes, y también en esa parte de los capilares es donde nosotros vamos a ver que se va a haber intercambio de oxígeno y que también la sangre se va a cargar de desechos metabólicos. Entonces vamos a partir desde la difusión en los capilares. Entonces hubo difusión y se cargó de desechos metabólicos la sangre. Entonces esta sangre empieza a ser una sangre poco oxigenada con desechos metabólicos. Empieza a circular, puede ir al hígado, pero sigamos el flujo hacia el corazón para poder entenderlo mejor. Antes de hablar de la circulación porta, sería bueno entender el concepto en general. Entonces la sangre poco oxigenada venosa llega hacia la aurícula derecha ¿por medio de qué? Por medio de las venas cava inferior, superior y el seno venoso. El seno venoso recoge los desechos metabólicos de los vasos alrededor del corazón. Una vez que se llena la sangre en la aurícula derecha, acá va a haber mayor presión que en el ventrículo derecho, entonces la sangre va a pasar al ventrículo derecho, que se va a abrir entonces la válvula aurículo-ventricular o válvula tricúspide. Entonces acá va a haber una mayor presión y la sangre, ¿a dónde se va a ir? Hacia el tronco pulmonar y las arterias pulmonares. Es decir, acá se va a abrir la válvula pulmonar, ¿cierto? Se va a abrir y la sangre va a fluir hacia los pulmones por medio de las arterias pulmonares. Acá se va a volver a oxigenar la sangre y va a salir del pulmón y va a ingresar a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Por medio de las venas pulmonares va a ingresar a la aurícula izquierda y cuando se acumula acá va a haber mayor presión y se va a tener que abrir la válvula bicúspide o mitral y va a pasar la sangre oxigenada al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se va a acumular la sangre, se cae a mayor presión y sea expulsada por medio de la arteria aorta. Es decir, acá se tiene que abrir la válvula aórtica, ¿no? Y va a salir hacia todos los tejidos, incluso el tejido más periférico, hasta que llega a los capilares de los tejidos, hace la difusión y vuelve a trasladar desechos metabólicos hacia los capilares que pasan por medio de las venas y las venas van a transportar esta sangre poco oxigenada hasta que se repite el circuito. Entonces, para hablar de la circulación tenemos que comprender qué significa la circulación mayor y qué significa la circulación menor. La circulación mayor, también denominada circulación sistémica o general, se inicia en el ventrículo izquierdo por medio de la arteria aorta, como les había señalado,
y termina en la aurícula derecha por medio de las venas cavas. Su función es aportar oxígeno y nutrientes a los tejidos, así como extraer anhídrido carbónico y desecho de ellos. Por otro lado, la circulación menor o pulmonar se inicia en el ventrículo derecho por medio del tronco arterial pulmonar, acá, y termina en la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Su función es oxigenar la sangre, es decir, transformar la sangre venosa en sangre arterial. Este fenómeno ocurre en los alvéolos pulmonares y se denomina hematosis. Ya lo van a... Bueno, sí que seguro es probable que ya lo hayan visto esto en lo que vendría a ser... en lo que vendría a ser sistema respiratorio, ¿no? Bueno, algo que me gustaría señalar en torno a la circulación es el retorno venoso. El retorno venoso es un capítulo muy interesante que el doctor lo tiende a dejar un trabajo de investigación en torno a él. El retorno venoso es el volumen de sangre que fluye por el sistema venoso de regreso hacia el corazón, es decir, hacia la aurícula derecha por medio de la vena cava inferior y posterior. Inferior y superior. Depende de la diferencia de presión que existe entre las vénulas y la aurícula derecha. Existen fuerzas responsables de retorno venoso, no lo olviden, como es el sistema de bombeo del músculo esquelético y el sistema de bombeo respiratorio. Esto ya lo vamos a ver más adelante. En esta gráfica he puesto también cómo básicamente sería el circuito. Del ventrículo izquierdo viene la aorta, luego viene lo que vendrían a ser arterias medianas, ¿no? Con arterias medianas yo básicamente me estoy refiriendo, por ejemplo, a una arteria ilíaca externa, una arteria ilíaca interna, una aorta torácica, una aorta abdominal, ¿está bien? Etcétera. Luego pasa a arteriolas, luego esfínter precapilar y finalmente pasa al capilar verdadero. Luego empieza el retorno venoso, nos pasa a vénula, a vena y al final llegamos a vena cava. Y miren cómo poco a poco va variando el grosor de cada uno de estos vasos sanguíneos. Por ejemplo, en el capilar verdadero es donde se va a dar la difusión. Es por eso que presenta células endoteliales, solamente células endoteliales, porque las células endoteliales son células encargadas de la difusión, son células encargadas de alterar la permeabilidad para que puedan difundirse determinados tipos de iones y poder nutrir a los tejidos. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, fibras elásticas van a ir incrementando. En la aorta tiene que haber una gran cantidad de fibras elásticas, porque se soporta grandes presiones. ¿Está bien? Igualmente fibras de colágeno. Músculo liso también necesita presentar la aorta desde las arterias medianas, y las arteriolas y los esfínteres precapilares. ¿Por qué? Porque el músculo liso va a permitir regular la presión que va a soportar estos vasos sanguíneos por medio de la vasoconstricción, con la secreción de endotelina, o la vasodilatación con la secreción de óxido nítrico. Entonces ahora vamos a ver un poco de la estructura de la angiología, ¿no? De los vasos sanguíneos. La histología de los vasos sanguíneos. Nosotros tenemos una estructura general, ¿no? Que es una túnica interna o íntima, que está formada por endotelio, que es un epitelio monoestratificado plano, y una capa de tejido elástico llamado lámina elástica interna. ¿Está bien? Luego tenemos la túnica media, formada por fibras musculares y fibras elásticas, y la túnica externa, ¿no? A veces llamada adventicia. Es una túnica constituida por fibras elásticas y colágenos. En las grandes arterias, la aorta por ejemplo, esta túnica posee el vasa vasorum, vaso de vasos. Estos son pequeños vasos que permiten principalmente la nutrición de las células de esta túnica. Existe asimismo una lámina elástica externa que separa la túnica media de la túnica adventicia. Y bueno, acá podemos ver un diagrama que podría simplificar, ¿no? Y acá tenemos una vena. Y acá quería, de cierta forma,
unir o hilvanar con la idea de retorno venoso. Les había señalado que existía lo que se denomina sistemas de retorno venoso, ¿no? Que van a favorecer este flujo de la sangre desoxigenada hacia los ventrículos, hacia la aurícula derecha, discúlpenme. Y estos sistemas son el sistema de bombeo del músculo esquelético y el sistema de bombeo respiratorio. El sistema de bombeo del músculo esquelético se debe a que los músculos esqueléticos, de las piernas principalmente, van a sufrir una contracción, lo cual presiona las venas que corren a través de ellos, lo cual aumenta la presión de la sangre venosa y facilita la apertura de las válvulas venosas proximales, estas son las válvulas venosas, acá las vemos, conduciendo la sangre en dirección al corazón. ¿Está bien? Cuando existe contracción del músculo esquelético, estas válvulas van a estar abiertas, la parte proximal, pero la distal va a estar cerrada. ¿Qué estoy tratando de decir? Por ejemplo, si yo tengo acá una vena y acá está mi músculo esquelético ya, afuera, rodeando mi músculo esquelético. Yo tengo dos válvulas, discúlpeme. Una válvula proximal, PD proximal, y una válvula distal. Cuando existe la contracción del músculo esquelético, la válvula distal va a estar cerrada, pero la proximal va a estar abierta. Y esa disposición es la que favorece el flujo de retorno venoso, el flujo de la sangre venosa, porque va a permitir ir en una sola dirección, ya que esta parte está cerrada, esta válvula está cerrada. Por otro lado, también tenemos el sistema de bombeo respiratorio, ¿no? Que durante la inspiración, el diafragma se mueve hacia abajo, lo que crea una disminución de la presión en la cavidad torácica y aumento de la presión en la cavidad abdominal. El resultado es que asciende el volumen de sangre que pasa por las venas abdominales comprimidas a las venas torácicas descomprimidas. Cuando las presiones se invierten durante la expiración, las válvulas venosas impiden el retroceso de la sangre. ¿Está bien? Acá podemos apreciar con mayor detalle las tres capas, ¿no? La íntima, la media y la adventicia. La íntima presenta el endotelio, que es una estructura fundamental. El endotelio básicamente presenta 5 funciones. La de la difusión, la segunda es la alteración de la permeabilidad, la tercera es la regulación del sistema de coagulación, la cuarta es que permite estimular la vasodilatación, la quinta está relacionada a la angiogenia por medio del VEG, ¿se acuerdan? Factor de crecimiento endotelial vascular. También presenta el subendotelio, ¿no? Que es pura matriz, con actividad hemostásica. Y la lámina interna, ¿no? Asociada al shear stress. Eso ya lo van a ver más adelante. Luego tenemos a las arteriolas. Las arteriolas son vasos terminales que regulan el flujo sanguíneo hacia los lechos capilares, que son los más pequeños, ¿no? Los capilares. También presentan una túnica interna media adventicia, la túnica interna con endotelio y escasos tejidos subendotelial y una lámina elástica interna para el shear stress, la túnica media con músculo liso y la túnica adventicia, que es bastante escasa en este caso de las arteriolas, ¿no? Acá podemos ver una micrografía de la arteriola. Y bueno, ahora vamos a hablar de las capas que hay en nuestro corazón. Habíamos visto la de las capas de los vasos sanguíneos, pero ahora nos tenemos que centrar en lo que son las capas de nuestro corazón, que son endocardio, miocardio y pericardio, ¿cierto? Acá podemos apreciar una micrografía en la cual se observa claramente el miocardio y el pericardio, ¿no? El miocardio podemos apreciarlo con una mayor coloración, producto de la gran cantidad de mioglobina que presenta esta capa. Y también podemos ver el pericardio, ¿no?
Bueno, la pared del corazón presenta tres capas: endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio es la capa más interna, reviste el interior de las cavidades cardíacas, como se ve, y las válvulas, y está formado por endotelio, que ya les había dicho que era epitelio monoestratificado plano, y tejido conjuntivo laxo en pequeña cantidad. Esta parte del tejido conjuntivo laxo se denomina subendocardio. Y el endocardio se continúa con el revestimiento endotelial de los grandes vasos. Por otro lado, el miocardio es la capa media y la más gruesa del corazón, alcanzando su mayor grosor a nivel del ventrículo izquierdo, como les había señalado. Y está formada por músculo estriado cardíaco, cuyas fibras musculares son involuntarias y ramificadas. Sus fibras musculares se dividen en dos grupos, uno a nivel de las aurículas y otro a nivel de los ventrículos, y evidentemente la función es la contracción muscular, ¿no? Luego tenemos el epicardio, que es la capa externa. Corresponde a la hoja visceral del pericardio seroso. Recordamos que el pericardio es una envoltura que rodea el corazón, que brinda protección, así como libertad de movimiento. Este pericardio se divide en seroso y fibroso. Y el seroso a su vez se divide en una hoja visceral, que es el epicardio, y una hoja parietal. Entonces el epicardio es la hoja visceral del pericardio seroso, no olviden eso. El epicardio está formado por mesotelio, que es epitelio monoestratificado plano, y tejido conjuntivo. ¿Vale? Y bueno, para detallar un poco más sobre el epicardio, sobre el pericardio, es que el pericardio seroso va a circular, entre las hojas del pericardio seroso, que son la hoja visceral y parietal, va a circular el líquido pericárdico, que es un líquido seroso que tiene una función lubricante. Y por otro lado, el pericardio fibroso es la parte externa y resistente del pericardio. Está formado por tejido conjuntivo denso y forma el saco fibroso pericárdico. El pericardio fibroso va a evitar la sobredistensión del corazón y proporciona fijación y protección. Bueno, acá nosotros ya vamos a ver un poco sobre la contracción de las células miocárdicas. Yo ya les había señalado, ¿no?, en la clase de fisiología muscular del músculo estriado cardíaco, que para que exista la contracción necesita haber la formación de puentes cruzados entre la actina y la miocina. Y eso solamente se da ante el incremento de la concentración de calcio. Entonces acá vemos, acá se está graficando el potencial de acción de una célula miocárdica, en la cual tenemos una fase de despolarización, una fase de repolarización inicial y una fase de incremento y una fase parecida a meseta, ¿no?, en la cual va a haber un incremento de la concentración de calcio. La concentración de calcio va a permitir que la tropomiosina se disocie de la actina filamentosa para que queden libres los sitios de unión a la miocina y pueda asociar a esta. ¿Está bien? Y así se dé la formación de puentes cruzados. Acá lo mismo con lo que señalé. Aquí está la formación de un puente cruzado, producto de que acá tenemos la tropomiosina, ¿no? La tropomiosina presenta asociada a la troponina C, que es una troponina quelante de calcio. Entonces, cuando incrementa la concentración de calcio, esta troponina C se va a unar a 4 moléculas de calcio y va a permitir la disociación de la tropomiosina. Una vez que se disocia la tropomiosina, van a quedar libres lugares de unión de la actina filamentosa con la miosina, acá como se puede evidenciar acá. Y van a formar puentes cruzados que van a dar la fuerza contráctil a la contracción muscular. Y bueno, acá es un repaso, ¿no?, del potencial de acción del músculo cardíaco. Esto también ya lo vimos en la clase pasada. Toda la semana pasada hemos hecho potencial de acción y habíamos visto el potencial de acción del músculo cardíaco. Tenemos una fase 0, que es una fase de despolarización rápida, que se da el aumento transitorio y la conductancia de sodio. Luego viene una fase de repolarización inicial, cuando incrementa la permeabilidad de potasio, sale potasio de la célula y la célula se negativiza. Pero luego viene la fase de meseta, en la cual se va a equilibrar esta corriente de salida de potasio con la corriente de entrada de calcio. Hay un potencial de membrana en equilibrio, por así decirlo. Luego viene la fase de
repolarización, cuando se rompe este equilibrio entre el potasio y calcio y la célula se negativiza producto de que existe un mayor incremento de salida de potasio, hasta llegar a la fase 4, que es una fase de potencial de membrana en reposo o diástole eléctrica, donde la corriente de entrada que equilibra la corriente de salida del potasio se equilibra con la entrada de sodio y calcio. Bueno, esto lo pueden revisar con mayor detalle en la clase del viernes, ya lo había señalado. Y ahora sí vamos a hablar del sistema excitoconductor del corazón, el sistema de conducción del corazón, ¿no? Algunos también le llaman el sistema nodal. Es un sistema propio del corazón formado por fibras musculares cardíacas especializadas, ¿no?, en la generación y propagación de impulsos eléctricos. Dichos impulsos constituyen lo que requiere el corazón para poder contraerse. Estos impulsos se generan en forma rítmica y constante a nivel del nódulo sinusal, es decir, el nódulo de Kate y el nódulo de Flack, y determina de esta manera la frecuencia cardíaca, por lo que también tiende a denominarse marcapaso cardíaco. Dicho nodo se localiza en la parte posterior de la aurícula derecha, cercano a la desembocadura de la vena cava superior. Esto, hay una imagen de que... Bueno, acá lo pongo. Acá el punto número 1, esta franja verde de acá, representa la ubicación del nódulo sinusal. Se ubica en la parte posterior de la aurícula derecha y cercano a la desembocadura de la vena cava superior. Esta es la vena cava superior. El impulso eléctrico viaja por los haces internodales, que son 3, hacia el nódulo aurículo-ventricular, también denominado de Askov-Tawara, que se ubica en la intersección de las aurículas y ventrículos. Y su función es retrasar ligeramente el impulso eléctrico, permitiendo de esta manera que se contraiga primero las aurículas y luego los ventrículos. No lo olviden. El nódulo aurículo-ventricular, o también denominado nódulo de ¿qué? De Askov y Tawara. El nódulo sinusal, también denominado de Kate y Flack. El nódulo auriculoventricular tiene como función retrasar el impulso eléctrico para que se contraigan primero las aurículas y luego los ventrículos. ¿Está bien? No olvidar eso. Y luego el impulso va a pasar por el haz de His, que se divide en su rama derecha. Uy, he rayado todo, no se ve. Que se divide luego por una rama derecha y una rama izquierda, viajando paralelas al tabique interventricular. Este es el tabique interventricular. Y finalmente en la punta del corazón se ramifica en forma ascendente en el subendocardio de los ventrículos, formando las fibras de Purkinje. ¿Está bien? El nódulo sinusal, el de acá, el nódulo de Kate Flack, genera un potencial de acción de 60 a 100 veces por minuto. Increíble, ¿no? Y es responsable del automatismo, ¿no? Esto ya también lo habíamos señalado en la clase pasada. El potencial de acción del nódulo sinoauricular, en el cual claramente podemos ver que no hay una fase de meseta, solamente hay 3 fases. La fase ascendente, incremento de la conductancia de calcio. La fase 3 o de repolarización, incremento de la conductancia de potasio, hasta que se llega al punto diastólico máximo, el de mayor negatividad. Ingresa la corriente Fanny de sodio, ¿recuerdan la IF? Y se activa la repolarización. De esta forma se asegura el automatismo y la constancia del impulso. Bueno, pueden revisar la clase pasada y lo detallé con mayor precisión, ¿no? Este potencial de acción. Y bueno, para acabar hay que analizar las capacidades fisiológicas del corazón. Son 5. Inotropismo, batmotropismo, lusitropismo, dromotropismo y cronotropismo. El inotropismo se refiere a la contractilidad del corazón. El batmotropismo se refiere a la excitabilidad del corazón. El lusitropismo se refiere a la capacidad de relajación del corazón.
el dromotropismo, la capacidad de conducción del corazón, como acabamos de ver, y el cronotropismo corresponde al automatismo del corazón. Acá pueden usar la memotecnia cerca, ¿no? Cerca C de contractilidad, que es inotropismo, E de excitabilidad, que es batmotropismo, R de relajación, que es luisitropismo, C de conductibilidad, que es dromotropismo, puede decir el dromedario conduce, A de automatismo, que se refiere al cronotropismo. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por la atención.